Devocionales acerca de la gracia de Dios. Lectura en Romanos 5. Hoy continuaremos viendo otros aspectos de la gracia de Dios. Esta gracia que es para nosotros, a nuestro favor. El punto 7 es la ley y la gracia. En los versículos siguientes de Romanos se comparan ambas. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos 5, 20 al 21. El apóstol se pregunta seguidamente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En Romanos 6:1. Pero después dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No será el Señor de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Se pregunta él. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6, 14 al 15. En el Nuevo Testamento, y en especial Pablo, cuando habla de la ley, se refieren a la ley mosaica, no solo guardar los 10 mandamientos, sino también a todo el ritual, ceremonias, sacrificios, ayunos, fiestas de guardar, etc. La ley dominaba toda la vida de sus seguidores. Marcaba alimentos, formas, usos, costumbres, de manera tal que había reglamentos para casi todo lo que uno debía hacer desde que se levantaba hasta que se acostaba. El resultado mostraba que era imposible al hombre vivir sin manchas, sin pecado. Para esto había una respuesta: ir al templo y derramar sangre de algún animalito, aunque haya sido la falta. El resultado final: nadie podía ser salvo por la obra de la ley. El género humano había fracasado, el pecado dominaba su vida. De manera que dice el apóstol Pablo, que donde el pecado abundó para muerte, sobreabundó la gracia de Dios mediante Jesucristo. Ante la desesperación del hombre por su propia incapacidad, Dios nos inundó de su gracia. Por la encarnación de su Hijo sin pecado, se hizo hombre, vivió bajo la ley, pero su santidad lo diferenció del género humano. Es interesante pensar que cada año el sumo sacerdote judío, en el día de la expiación o día del perdón, debía ofrecer un sacrificio por su propio pecado y entrar en el lugar santísimo. Y si éste era aceptado, salía y volvía a entrar llevando la sangre de otro cordero por los pecados de su pueblo. Es decir, entraba con sangre ajena por los pecados propios y por los del pueblo. Pero Cristo, nos dice Hebreos, que entró una sola vez y para siempre, con sangre propia, al morir en la cruz en el santuario celestial. Pero muere por pecados ajenos, y allí está la gran diferencia. Uno con sangre ajena por pecados propios. Cristo con sangre propia y nuestros pecados, los pecados ajenos. Este sumo sacerdote, Cristo, nos convenía. Para esto ver los capítulos 5 al 7 de la carta a los Hebreos, donde dice, por ejemplo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7, 26 y 27. Esto trae como resultados que el pecado no es más señor, entre comillas, de nuestras vidas. ¿Cuántas veces en forma práctica lo hemos observado en nosotros? Que el pecado que nos dominaba ha sido anulado por la sangre del Señor, quien ha tomado las riendas. No hay pecado, por más aberrante que sea, que no pueda ser perdonado y borrado. Y como hemos visto días atrás al considerar los efectos de la sangre de Cristo, que no solo los borra, sino que nos entrega una página limpia en blanco, donde nadie puede ir a ver nuestros antecedentes anteriores, sino que nos capacita realmente para vivir una nueva vida. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así dice 2 Corintios 5, 17 y 18. El hombre hundido y fracasado, muerto en el pecado, Efesios capítulo 2, puede volver a vivir. Somos resucitados a una nueva vida en Cristo y debemos vivir de acuerdo a esta gran bendición para nosotros. Recordemos, no olvidemos de orar en medio de la desesperación que nos rodea. Ayer una lectora, nos dejó un versículo que quiero compartir. No tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar, si sus aguas se agitan encrespadas, si por su olaje las montañas se mueven. Es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en las desgracias. Por eso no tememos. Salmos 46, del 1 al 3. Te agradecemos, Ruth, por este mensaje. Será hasta mañana, si Dios quiere.